Teniendo en cuenta el modelo del cuadro o del chasis de esta bicicleta, en los siguientes minutos te vamos a ir mostrando cómo instalar cada uno de los componentes de tal manera que te mostremos cómo armar la bicicleta desde cero. Si tuvieras al final del video alguna consulta, alguna duda, déjanos en los comentarios. No olvides dejarnos un like, suscribirte y apoyar el crecimiento de este canal. Pasemos entonces al armado de la bicicleta desde cero, y el primer componente que vamos a instalar es el eje central. Vamos a usar en este caso un eje central clásico, es un eje que usa canastillas y hay que identificar el lado de las tapas que corresponde, ya que no podemos invertirlo. El sentido de la rotación siempre es hacia atrás y hay que buscar que el enrosque sea bastante suave, caso contrario eso nos estaría señalando que no está enroscándose de manera correcta y podemos estropear el hilo. Una vez que ya conseguimos que el enrosque sea bastante suave, rematamos y ajustamos finalmente con una llave. Instalado la tapa del lado contrario, nos toca elegir qué lado del eje debe ir para el lado donde va el plato. En este tipo de eje presenta dos tamaños. El lado más corto hay que usar para donde va el plato, porque si usamos de manera invertida, el problema que podría presentar es que el plato quede muy retirado del cuadro y entonces los cambios con nuestro desviador no van a funcionar al 100%. Por ello siempre se debe usar el lado más corto para el plato y el lado contrario para la biela. Una vez que hemos ajustado las dos tapas, hay que colocar esta arandela que finalmente va a ajustar e impedir que la tapa se vaya a soltar. El ajuste de las tapas y de la arandela deben siempre permitir que haya una rotación suave del eje. Normalmente, al ser un eje con canastillas, no tenemos una rotación muy suave, siempre hay un poco de fricción, pero hay que buscar que la rotación no sea demasiado suelta y tampoco demasiado ajustado. Pasemos a la instalación de nuestro desviador delantero o desviador central. En este caso va a ser una instalación provisional, ya que cuando tengamos todos los componentes seguramente vamos a tener la oportunidad de calibrar el ángulo y la altura de nuestro desviador. Pasemos a la instalación de nuestro plato. En este caso vamos a usar un plato relación 48-38-28 y hay que recordar siempre que el tamaño del plato establece la altura de nuestro desviador. Si más adelante decidimos usar un plato más pequeño, un plato 44 o un plato 42, vamos a tener que también regular la altura de nuestro desviador. Otro elemento a tener en cuenta en este caso del ajuste del plato es que al usar un eje clásico podemos tener la oportunidad de elegir un eje con ajuste de tuercas o un eje con ajuste de tornillos. En este caso estamos usando un eje con ajuste de tuercas. Es mejor que el eje sea con ajuste de tornillos porque la precisión de ajuste es mejor. Suele presentarse con alguna frecuencia que en los ejes que tienen ajuste de tuerca finalmente se suele soltar la biela por el tipo de palanca que ejerce al momento de manejar. Entonces hay que ajustar lo mejor posible a estas tuercas para evitar ese problema. Una vez que hemos ajustado bien las tuercas de nuestro eje y nuestro plato está totalmente sujeto, teniendo ya el plato instalado, vamos a tratar de regular la altura del desviador. Un criterio para la regulación de la altura es que los dientes del plato superior o el nivel del plato más grande deberían establecer el criterio de altura de nuestro desviador de unos 3 o 5 milímetros. Pasemos a la instalación de nuestro desviador posterior o también conocido como descarrilador. Este modelo de cuadro va a usar este tipo de ajuste. Si en algunos casos quisiéramos usar un desviador que no tiene este tipo de extensión, pero encontramos también adaptadores para poder ajustar al cuadro o a este modelo de cuadro. Así que sin ningún problema podríamos usar un desviador que es para cuadro de aluminio en este modelo de cuadro, pero con el uso de un adaptador. Vamos con la instalación de nuestro freno V-brake de la parte posterior. Y acá tenemos tres hoyos o tres huequitos que están en la parte inferior de nuestro soporte del freno V-brake. Y eso establece la tensión que va a tener nuestro freno V-brake. Si nosotros colocamos el pin del freno V-brake en el orificio inferior, la tensión va a ser muy baja. Si colocamos en el centro, vamos a mejorar la tensión, pero si colocamos en el primer orificio de la parte superior, la tensión va a ser bastante buena.
¿Por qué es importante que tenga buena tensión los frenos V-Brake? Pues para evitar de que estos estén pegados al aro y estén impidiendo la libre rotación. Y ahora pasemos a la instalación de nuestra horquilla. Hay que revisar que la lubricación sea la correcta. Lleva rodamientos en la parte superior y en la parte inferior. Ya hemos colocado las tazas que son necesarias para todo este sistema de rodamiento de nuestra horquilla. Y luego ajustamos en la parte superior, que en esta área tenemos este ajuste, luego va a ir una arandela para tratar de impedir de que se vaya soltando y finalmente se va a rematar con una tuerca de seguridad. Una vez que vamos colocando los componentes, hay que buscar siempre que haya una rotación suave, una rotación limpia de la horquilla, que no sea demasiado suelta y que tampoco sea demasiado ajustada. Si está demasiado suelta, evidentemente podría provocar problemas a los rodamientos. Lo mismo se consigue si es que está demasiado ajustado. Entonces, la presión del ajuste de la tuerca siempre debe estar limitado a que nosotros vayamos percibiendo que haya una rotación bastante suave. Una vez que conseguimos eso, podemos dejarlo ya listo para la instalación posterior del timón. Pasemos a la instalación del freno V-Brake de la parte delantera. El criterio es el mismo. Hay que colocar el pin de nuestro freno V-Brake en el orificio del centro o en el orificio de la parte superior para lograr una buena tensión y evitar entonces que los frenos V-Brake estén pegados a nuestra rueda y provocando una fricción en el manejo. Un elemento importante también a tener en cuenta para tener un mejor freno en este modelo de bicicletas que usan freno V-Brake es que las ruedas deben estar bien centradas. Si no tenemos una rueda bien centrada, no vamos a tener un freno preciso. Pasemos ahora a la instalación del codo o de la potencia de nuestro timón. Y hay que tener en cuenta que esto ingresa en la parte interior de la extensión de nuestra horquilla y con el tornillo de la parte superior va a ejercer una presión interna y nos va a permitir maniobrar con nuestra bicicleta. Si esto no está bien ajustado, el timón se puede mover solo, pero no vamos a tener el movimiento de la rueda. Por ello es sumamente importante darle el ajuste preciso. Pasemos a la instalación de los cables de los cambios. La instalación de los cables de los cambios es sumamente importante porque nos va a permitir tener el control del movimiento de los desviadores, del desviador delantero y del desviador posterior. En una bicicleta con cambios es sumamente importante tener calibrado y ajustado correctamente nuestros desviadores porque nos va a permitir poder cambiar de marcha al momento de manejar y enfrentar cualquier situación de terreno plano o pendiente según la necesidad que tengamos. Por ejemplo, si estamos enfrentando una situación de pendiente, necesitamos entonces mover ambos desviadores, desviador delantero y el posterior, de manera gradual. Para enfrentar una situación como la que estamos mencionando, debemos nosotros tener la cadena en el plato medio o en el plato más pequeño y luego llevar de manera progresiva la cadena del piñón pequeño hacia los piñones más grandes. En algunas ocasiones será necesario que la cadena llegue hasta el piñón más grande. En otras ocasiones no será necesario porque la pendiente no es muy pronunciada. En ese sentido, aprender a usar correctamente las velocidades en la bicicleta es sumamente importante para aprovechar al máximo, pero también para evitar daños a los componentes. Pasemos ahora a la instalación de los cables de los frenos. Y esto es sumamente importante para poder tener el control también de la bicicleta en el manejo. Los frenos V-Brake tienen esa particularidad que necesitan que los aros estén bastante centrados. Caso contrario, no vamos a tener un freno preciso. Cuando tenemos aros descentrados y no tenemos la oportunidad, no tenemos el tiempo, no tenemos el dinero para centrar los aros, lo que vamos a tener es un freno bastante largo. Porque si nosotros queremos tener un freno corto o preciso, vamos a impedir que la rotación de la rueda sea limpia, sino que va a haber fricción al momento de manejar y eso provoca dos problemas. Uno, hace que una bicicleta sea bastante dura y dos, hace de que los tacos de nuestro freno V-Brake se vayan desgastando conforme manejamos y no necesariamente cuando estamos frenando. Por ello, entonces, siempre hay que tener unos aros bastante centrados para que tengamos un freno preciso. Pasemos a preparar nuestros aros y nuestras ruedas
para la instalación en nuestra bicicleta y ya nos permita calibrar los cambios y los frenos. En este caso vamos a usar aros simples. No estamos usando aros doble pared, sino que vamos a usar aros simples y ruedas con cocada alta. Entonces instalamos nuestra rueda en la parte posterior. Estamos usando un piñón de 6 velocidades y es una masa con ajuste de tuerca. En algún video hemos mencionado que para ese modelo de cuadro lo ideal es que usemos una masa con ajuste de tuerca y no una masa de liberación rápida, pues al tener un ajuste corredizo hacia adelante hay posibilidades de que una rueda que usa masa de liberación rápida pues no tenga la precisión correcta cuando se maneje. Por ello evita en lo posible usar masas de liberación rápida y usa las masas con tuerca porque te va a dar un ajuste mucho más preciso. El consejo entonces es evita en lo posible usar masas de liberación rápida y ve por las masas de ajuste con tuerca porque te van a permitir un ajuste mucho más preciso. Vayamos con la instalación de la cadena. Para ello es importante que sigas estos pasos, que me parece que es más sencillo si estás recién empezando. Coloca primero la cadena en el desviador, luego pasa por encima del piñón y finalmente ya vas colocando en el desviador delantero y estarías listo para unir la cadena. En la unión de la cadena podrías usar un candado de cadena, que es mucho más fácil, o podrías usar esta llave para finalmente empujar el pin y terminar uniendo la cadena. Termina siendo un poco más delicado porque quiere un poco de práctica para evitar de que al momento de ajustar estropeemos el eslabón o en algunos casos podríamos ajustar demasiado y pierda movilidad esa sección de la cadena. Es importante entonces que el ajuste sea bastante delicado. No hay que empujar demasiado, si no nos vamos a pasar o vamos a estropear y finalmente vamos a tener problemas con la cadena. Una vez instalado la cadena, pasemos entonces al ajuste o a la calibración de nuestro desviador posterior. Para ello será importante que la cadena lo ubiques en el nivel más pequeño del piñón. Luego hay que observar que la cadena no esté demasiado pegado al siguiente nivel del piñón. Hay que buscar que haya una distancia mínima, porque si está demasiado pegado, cuando demos vuelta a la cadena va a haber un roce de la cadena con el siguiente nivel del piñón. Tampoco debe estar demasiado retirado porque habría más posibilidad de que la cadena salte al vacío. Una vez entonces que conseguimos tener la ubicación correcta de la cadena, ajustamos el cable del desviador, vamos probando y llevando la cadena hacia arriba. Esto nos va a ir permitiendo ya centrarnos en la regulación de los tornillos. Estos tornillos lo que hacen es impedir que el desviador llegue hacia la parte superior del piñón y se sobrepase. Entonces limita el recorrido. Una vez que llegamos, por ejemplo, la cadena hacia la parte superior o llevamos a la parte inferior, entonces hay que regular el recorrido del desviador ajustando o soltando los tornillos. Una vez que conseguimos eso, pasamos a hacer lo mismo, pero con el desviador central o el desviador delantero. Para ello, el criterio en este caso es que la cadena esté atrás en el piñón en el nivel más grande. ¿Correcto? Y vamos llevando el desviador a una situación en el cual la cadena no esté rozando con nuestro desviador, pero que tampoco haya una distancia demasiado pronunciada. Pues si hay una distancia muy pronunciada entre el desviador y la cadena, lo que vamos a tener como consecuencia es que la cadena va a irse al vacío cuando estemos usando la cadena en el plato más pequeño. Para evitar que la cadena salte al vacío, entonces hay que darle una distancia mínima. Si nosotros damos vuelta el plato y percibimos que no roza la cadena con el desviador, esa sería la distancia adecuada. Una vez que tenemos eso, ajustamos nuestro cable en nuestro desviador y ya estará listo para probar si es que queda ahí con el ajuste o será necesario hacer algunos retoques. Tenemos ahí el ajuste, vamos a establecer una reducción del cable, luego ya pondremos una extensión al final para evitar de que se vaya a soltar los cables. Probemos entonces si es que la calibración del desviador delantero y posterior es el correcto. Pues caso contrario haremos algunos ajustes buscando de que la cadena tanto atrás como adelante
funcionen muy bien. El desviador delantero en este caso entonces tiene esa función de llevar la cadena hacia arriba o hacia abajo según el tipo de manejo que vayamos necesitando enfrentar. Y es importante la regulación de los tornillos, porque el ajuste de los tornillos es lo que va a limitar el recorrido del desviador, tanto que se exceda en la parte inferior como que se exceda en la parte superior. Si esto sucede, sería un gran problema porque podría causar daños leves o severos al desviador, al plato o a la cadena. Y entonces encontrarse con situaciones como estas en un lugar donde no tenemos auxilio mecánico sería un gran problema, y se puede evitar ajustando antes de salir. Por ejemplo, ya tienes tu bicicleta y quieres salir una distancia un poco larga. Lo ideal es probar que los cambios funcionen de manera correcta para evitar algún problema en el camino. En este caso estamos nosotros instalando nuestros cambios, estamos calibrando, y hay que asegurarse entonces que la cadena en el plato suba y baje con normalidad, que haya una distancia mínima entre el desviador y la cadena para asegurarnos que no vaya a saltar al vacío. Una vez que ya tenemos listos nuestros cambios que funcionan correctamente, ya pasamos a el ajuste de nuestro freno V-Brake. Hemos hecho la instalación de las pinzas, hemos ajustado la ubicación de los tacos o de las zapatas, como también se conoce. Ahora vamos a ir buscando darle la tensión que necesita nuestras ruedas para que tenga el freno preciso al momento de manejar. En este caso, por ejemplo, un criterio es soltar el resorte para que nos permita un ajuste suave sin tener que estar ejerciendo demasiada fuerza. Una vez que le damos la distancia adecuada, probamos de que las pinzas tengan un movimiento parejo. Si no tuviera un movimiento parejo, los tornillos en la parte lateral es lo que nos va a permitir ir regulando la tensión de un lado u otro según sea necesario. Damos vuelta a la rueda y si nos damos cuenta que ya está bien, pues pasamos a ajustar el freno de la parte delantera con el mismo criterio. Soltamos los resortes o el brazo de resorte de nuestro freno V-Brake para evitar la fuerza que ejerce al momento de la instalación, y de esa manera tenemos libre, sin ninguna resistencia. Antes de ajustar el cable de manera definitiva, hay que asegurarse de que el ángulo de las zapatas o de los tacos sea el correcto, que no esté presionando al neumático, sino al borde del ring, para tener un freno preciso. Una vez que nos aseguramos que las zapatas estén ubicadas de manera correcta, ya vamos a ir ajustando el cable del freno. Siempre en este caso hay que ajustar y luego soltar un poquito de tal manera que nos indique que haya un espacio de circulación para la rueda. Luego vamos a colocar los resortes o el brazo de resorte en las pinzas para poder percibir que las dos pinzas tengan la misma tensión en ambos lados. Caso contrario, por ejemplo, en este caso, este lado se mueve más, el otro está bastante fijo, y eso sería malo porque el lado donde no se mueve indica que la zapata va a estar siempre ejerciendo fricción a la rueda y va a estar desgastándose y generando un frenado innecesario. Para ello entonces viene la importancia del ajuste de los tornillos que tiene en la parte inferior. Si nosotros ajustamos, significa que le estamos dando mayor tensión. Si nosotros soltamos, vamos a ir liberando la tensión. En este caso vemos que todavía es necesario ir ajustando. En este lado vamos a quitarle tensión y en el otro le damos tensión, hasta que percibamos que las dos pinzas tienen una resistencia pareja, para que la rueda finalmente circule libremente y al mismo tiempo tengamos una bicicleta bastante suave. Terminamos entonces, tenemos ya la bicicleta lista, armada con todos los componentes que hemos iniciado desde cero. Esperamos que te sirva y que si tienes alguna duda, alguna consulta sobre la instalación de los componentes de esta bicicleta o de este modelo de bicicleta, déjanos en los comentarios, suscríbete y apoya el crecimiento de este canal. Hasta la próxima.